aplicar, en este caso, en la hidráulica. Las aeronaves tienen sistemas hidráulicos, entonces como tal, ¿a qué se refiere el teorema de Pascal? Conocido como el problema de la prensa hidráulica. Como nosotros ya previamente hemos comentado, los líquidos hidráulicos utilizados en los propios sistemas son fluidos de aceite mineral. El aceite mineral, como todos los fluidos, va a tener ciertas propiedades: propiedades de presión, propiedades de temperatura y propiedades de volumen. Entonces, estas características hacen que el aceite mineral genere mayor resistencia a la compresión. Entonces, decir que un fluido tiene un alto grado de resistencia a la compresión es definir que el fluido es un fluido incompresible. Entonces, el concepto de incompresible es que no se puede comprimir. Esto va a provocar que hasta cierto punto la fuerza se transmita de manera más fácil. Entonces, un aceite mineral, comparándola con el agua hasta cierto punto es fácil de comprimir, hasta cierto punto, y genera menos resistencia que un aceite mineral. Un aceite mineral, esa resistencia al comprimirse nos va a provocar una mejor transmisión de fuerza. Entonces, recordemos, el objetivo del sistema hidráulico, del sistema neumático, es poder generar esa transmisión de una fuerza. Entonces, el fluido que normalmente se utiliza para la hidráulica es un aceite mineral, por lo que los circuitos que se emplean dicho fluido trabajan y reciben el nombre de oleohidráulicos. La gran diferencia entre trabajar con aire, que es el sistema neumático, o trabajar con líquidos, es que los líquidos son prácticamente incompresibles, no se pueden comprimir, y que poseen una mayor viscosidad, producen pérdidas de carga. Entonces, la estructura de los fluidos hace que en ellos se transmitan presiones. Este comportamiento fue descubierto por el físico francés Blaise Pascal, quien estableció el siguiente principio. El principio de Pascal dice: la presión ejercida en un punto de un fluido se transmite íntegramente a todos los puntos del fluido. De esta manera, por ejemplo, un gas que trata de expandirse hasta que la presión sea la misma en todos los puntos, eso lo podemos ver en los globos. En un sistema abierto será hasta que se iguale la presión atmosférica. Por ejemplo, un globo de aire se vacía al abrir la boquilla hasta igualar la presión con la atmosférica. En caso de no sujetarse el globo con la mano, este sale disparado. Este es un ejemplo de que el aire a presión puede generar un movimiento. Una aplicación práctica del principio de Pascal es la famosa prensa hidráulica, formada por dos pistones unidos mediante un líquido encerrado. El ejemplo del globo es un fluido que está libre. El aire se está escapando por la boquilla del globo. Entonces, la prensa hidráulica utiliza un líquido que está encerrado. En él se va a aplicar una fuerza inicial, una fuerza 1, sobre los propios pistones. La presión se va a transmitir hacia el punto 2, hasta la segunda superficie, generando una fuerza 2. A partir de este principio vamos a obtener la siguiente fórmula. La presión 1, ya lo sabemos, la presión, el concepto de presión es la aplicación de una fuerza sobre una superficie. El concepto de superficie también puede ser entendido como área. Presión es la aplicación de una fuerza sobre determinada área. Presión es la aplicación de una fuerza sobre determinada superficie. Entonces, lógicamente, presión 1 es una fuerza 1 sobre superficie 1 y presión 2 es una fuerza 2 sobre una superficie 2. Entonces, a esto nos va a llevar a la siguiente ecuación. La aplicación de la presión 1 es igual a la aplicación de la presión 2 por principio de Pascal. En términos, presión 1 significa es la aplicación de la fuerza sobre una superficie 1 y presión 2 es la aplicación de una fuerza 2 sobre una superficie 2. Entonces, vamos a analizar lo que es el principio de Pascal a través del siguiente video. Y el día de hoy vamos a hacer un pequeño repaso acerca de la hidrostática y vamos a hablar también acerca del principio de Pascal.
Primero que nada vamos a recordar el concepto de hidrostática. La hidrostática es la rama de la mecánica de fluidos que estudia los fluidos en estado de reposo, es decir, sin que existan fuerzas que alteren su movimiento o posición. Primero que nada, ¿qué es un fluido? ¿Cómo se define un fluido? Un fluido es cualquier cuerpo que tiene la capacidad de adaptarse a la forma del recipiente que lo contiene. A esta propiedad de la materia se le llama fluidez. Podríamos decir entonces que los fluidos pueden ser en general los líquidos y los gases. Entendiendo esto, vamos a entonces comentar el principio de Pascal. Teóricamente el principio de Pascal se define de la siguiente manera. La presión aplicada a un fluido encerrado se transmite sin disminución a todas las partes del fluido y paredes del recipiente. En otras palabras, si tenemos un cuerpo fluido que esté encerrado en un contenedor y el fluido está en reposo, este fluido va a recibir una misma presión en todas las direcciones. Un ejemplo característico del principio de Pascal sería la prensa hidráulica. Este instrumento permite aplicar una fuerza pequeña utilizando un fluido para del otro extremo obtener una fuerza grande. Veamos el siguiente ejemplo. El área de un pistón pequeño de una prensa hidráulica mide 40 centímetros, sobre el que actúa una fuerza de 120 newtons. Calcule la fuerza que se obtendrá en el pistón grande de 600 centímetros cuadrados de área. En este caso vamos a utilizar el principio de Pascal de manera matemática, el cual nos dice que la fuerza aplicada sobre la primera área va a ser igual a la fuerza aplicada sobre la segunda área en esa segunda área. Matemáticamente sería F1 sobre A1 es igual a F2 sobre A2. Veamos entonces los datos. El área 1 sería 40 centímetros cuadrados. El área 2, 600 centímetros cuadrados. La fuerza que se aplica sobre el área 1 es de 120 newtons. Y la fuerza que se aplica sobre el área 2 es la que debemos averiguar. Haciendo el proceso matemático sencillo y simple de despeje de variables, obtenemos que la fuerza aplicada en el émbolo del área número 2 sería de 1800 newtons. Espero que este video haya sido de ayuda para ustedes y espero que puedan ahora en adelante. Este sería un principio de Pascal, la prensa hidráulica. El concepto de Pascal nos dice que la presión aplicada en un punto de un circuito encerrado se aplica en todos los puntos. Significa que la presión 1 es igual a la presión 2 y el concepto de presión 1 es la fuerza 1 sobre área 1 y el concepto de presión 2 es área 2 o fuerza 2 sobre área 2. En otras palabras nos lleva a la fórmula, es fuerza 1 sobre área 1 es igual a fuerza 2 sobre área 2. Entonces siempre se debe de entender hasta cierto punto que una área debe de ser en proporción teóricamente más grande que la otra. Si tenemos una superficie 1 menor que la superficie 2, entonces la fuerza 1 es menor a la fuerza 2. Dicho de otro modo, cuando en el pistón de la superficie pequeña aplicamos una fuerza, esta se transmite al pistón de la superficie grande, amplificada, o viceversa. Si aplicamos una fuerza grande en el pistón 2, esta se disminuye aplicando una fuerza pequeña, que es la viceversa. Por lo tanto, aplicando una pequeña fuerza en la superficie 1, podemos obtener grandes fuerzas en la superficie 2. Para poder resolver un problema, primero debemos de analizar los datos. La recomendación es un problema físico, sacamos los datos. ¿Qué datos tenemos? Después analizamos el diagrama de superficie, el esquema. Después aplicamos la fórmula, identificamos la fórmula y despejamos nuestra variable. Entonces, utilizando ese concepto, vamos a aventurarnos a hacer el siguiente ejercicio. Disponemos de dos pistones. El pistón es de una superficie inicial de 20 milímetros y el pistón 2 tiene una superficie 2 de 40 milímetros. Están unidos por una tubería.
Si necesitamos levantar un objeto con un peso de 40 newtons, una fuerza 2, situado en el segundo pistón, ¿cuál sería la fuerza 1 que yo debería de aplicar en el primer pistón? Esa sería mi tarea. Tengo mi fórmula, entonces yo identifico que debo de encontrar la fuerza 1, la fuerza que debo de aplicar en el primer pistón para poder encontrar, en este caso, mi incógnita. Entonces, ayúdenme. ¿Quién ya tiene el resultado? Profe, a mí me salió a 1600. 1600, ok. No. Adelante. Bueno, ya pusimos el ejercicio. ¿Cuál es tu nombre? Profe. 20, profe. Por eso